Estimados compañeros, buenos días, tutor, buenos días. El día de hoy les vamos a hablar sobre el estado de flujo del efectivo en consideración a la tarea número 4 de contabilidad administrativa. Muy bien, los estados de flujo del efectivo. Estado de flujo del efectivo. Vamos primero por su definición. Tenemos un poco de problemas con la máquina, disculpas. Definición. El flujo del efectivo es uno de los estados financieros más complejos de realizar y que exigen un conocimiento profundo de la contabilidad de la empresa para poderla desarrollar. El flujo del efectivo es un estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. Para el efecto debe determinarse el cambio en las diferentes partidas del balance general que inciden en el efectivo. El propósito de los estados de flujo del efectivo es determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo con el cual podrá cumplir sus obligaciones, proyectos de inversión y expansión. Además, permite hacer un estudio o análisis de cada una de las partidas con incidencia en la generación de efectivo. Usos y usuarios del uso del estado del efectivo. El uso interno para gerentes, presidentes, ejecutivos, directores y administrativos. Accionistas, unidades asesoras y auxiliares encargados del control de los créditos. Y para un uso externo, organismos de control, proveedores y empresas bancarias. La relación con los estados financieros tradicionales se relacionan con el estado de resultados y con el estado de situación, ya que toma los datos de estos y los integra lógicamente, generando información valiosa que no se pueden obtener mediante la lectura de los estados financieros tradicionales. El estado de resultados informa sobre la utilidad y el estado de situación financiera, muestra cuál es el corriente del efectivo. Los requerimientos técnicos para elaborar el estado de flujo de efectivo. La NIC 7 establece que los estados de caja, bancos, fondos, de caja chica e inversiones inmediatas se presentan en el estado de situación formando una sola partida que se denomina efectivo y equivalentes. ¿Qué quiere decir efectivo? Son los recursos monetarios disponibles controlados contablemente por medio de las cuentas caja, caja chica, fondos rotativos y bancos. Los equivalentes de efectivo quiere decir que son recursos financieros de alta liquidez que presentan un mínimo riesgo de cambio en su valor nominal y que se pueden convertir en disponible en un plazo original de 3 meses o menos. La clasificación de flujos por actividades. Tenemos las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiación. Las actividades de operación son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la entidad, así como otras actividades que pueden ser calificadas como de inversión o financiamiento. Las actividades de inversión son las de adquisición y desapropiación de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo. Las actividades de financiación son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de la entidad. Las bases para la preparación del estado de flujo del efectivo.
El proceso de la preparación consiste fundamentalmente en analizar las variaciones resultantes del banco comparativo para identificar los incrementos y disminuciones en cada una de las partidas del balance de situación, culminando con el incremento o disminución neto en efectivo. Para efectos de la realización de este balance se toman también en cuenta las partidas que no implican movimiento de efectivo, como son depreciación y amortizaciones, provisiones de cuentas incobrables, estimación de inventarios de lento movimiento y capitalización de utilidades. Además hay el traspaso de pasivos a largo plazo de circulante. Ahora vamos a detallar las actividades de operación. Comprenden tanto la producción o compra y venta de bienes, así como la recepción y uso de bienes y servicios fundamentales destinados a la operación del negocio. En este grupo tenemos las siguientes transacciones, como entradas, venta de bienes producidos o comprados y servicios, incluso los cobros y descuentos de los documentos de clientes, la recepción de préstamos operacionales, venta de cartera de clientes y préstamos de accionistas, recepción de intereses sobre préstamos operacionales otorgados y por inversiones financieras, empresas relacionadas, recepción de recursos monetarios, producto de reclamos, seguros, reclamos legales y otras recepciones que no surjan de transacciones definidas como provenientes de actividades de inversión y financiamiento. Las salidas: adquisición de mercaderías o materias primas y servicios, incluso los pagos a proveedores como abono a las cuentas pendientes o recargos por pagos vencidos, pago de remuneraciones a empleados, obreros y funcionarios, incluso regalias y bonificaciones, desembolsos por servicios especializados y generales que permitan y faciliten la operación de la empresa, pago del fisco por impuestos, contribuciones, multas y otros gravámenes, la entrega de donaciones y ayudas económicas, pagos en efectivos para transar juicios y reintegros de transacciones no definidas como actividades de inversión o financiamiento. Todo esto de entradas y salidas corresponden a las actividades de operación. Ahora las actividades de inversión. Estas actividades incluyen entradas por ventas de propiedades, plantas y equipos, entradas por ventas de inversión en otras sociedades, salidas por compras de acciones o participaciones en otras sociedades y por compras de propiedades, planta y equipos, y en general los cambios de los activos diferentes de los operacionales. Las actividades de inversión incluyen el otorgamiento y cobro de préstamos, la adquisición y venta de inversiones de propiedades, planta y equipo y de otros activos, distintos de aquellos considerados como inventarios. En este grupo tenemos las siguientes operaciones. Entradas: la recepción de los préstamos y cobro de instrumentos de deuda de otras entidades. Se excluyen los intereses generados, puesto que se presentan como provenientes de actividades de operación. Venta de acciones y participaciones de sociedades y venta de bienes y derechos permanentes como terrenos, edificios, vehículos, muebles, derechos de autor, etc. Incluye la diferencia del costo y el precio de venta, utilidad perdida. Las salidas en las actividades de inversión son los desembolsos para colocar en bancos y adquirir instrumentos de deudas de otras empresas que no sean equivalentes de caja, desembolsos por la adquisición de acciones y obligaciones de sociedad, pagos realizados al adquirir bienes y derechos calificados como activos fijos. Ahora las actividades de financiamiento. Las actividades de financiamiento incluyen los ingresos por emisión de acciones o suscripción de capital, ingresos por emisión de bonos y por obligaciones a largo plazo. Las salidas de efectivo incluyen los pagos de dividendos o distribución de utilidades y los pagos de las obligaciones a largo plazo, es decir, los cambios en los pasivos y en el patrimonio
diferentes de los rubros operacionales. Las actividades de financiación incluyen la obtención de recursos de propietarios y el reembolso o pago de los de rendimiento derivados de su inversión, así como los préstamos recibidos y su cancelación. Dentro de este tenemos como entradas venta de acciones o participaciones de propia emisión, valores recibidos por la venta de títulos de obligación, bonos empresariales, préstamos hipotecarios, etc. Como salidas tenemos el pago de dividendos y otras retribuciones a accionistas o socios, incluidos los desembolsos para readquirir acciones o participaciones, pagos de cuotas de préstamos a largo plazo y aquella porción corriente de los préstamos obtenidos por la emisión de obligaciones, bonos, etc. Pagos del principal, capital a acreedores que han extendido el plazo. Aumento o disminución neta del efectivo. El aumento o disminución neta del efectivo se obtiene sumando algebraicamente las tres secciones anteriores, prestándose de la siguiente manera. El flujo del efectivo más el financiamiento y otras fuentes del efectivo, flujo del efectivo de operación desde luego, más financiamiento y otras fuentes de efectivo, más la inversión y otras aplicaciones de efectivo, dan igual el incremento o disminución neta del efectivo. Prácticamente esa es la conclusión de los estados de flujo del efectivo. Quiere decir que el flujo de las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento siempre deben de ser igual a la incremento o disminución neta del efectivo. Si no nos da esto como resultado, tenemos que volver a revisar nuevamente qué sucede con los estados de flujo del efectivo, de ser el caso. Muy bien, ahora les vamos a dar un ejemplo de estados de flujo del efectivo, el cual fue el ejercicio de la tarea número 4. Ejemplo: con los siguientes datos elabore el estado de flujos del efectivo aplicando el método directo e indirecto, es decir, deberá detallar las tres actividades: operación, inversión y financiamiento, exactamente lo que acabamos de hablar. Aquí nosotros tenemos los datos del ejercicio. Esperemos un momento, le agrandamos un poco para poder visualizar mejor los datos. Ya, muy bien, yo creo que está perfecto, ya podemos visualizar. Balance comparativo del estado de situación financiera. Muy bien, aquí tenemos todas las cuentas nosotros que vamos a detallar en este caso de este ejercicio. Acá tenemos el saldo final en septiembre del 2017 de todas las cuentas y acá tenemos el saldo inicial de enero del 2017. Mil disculpas por el ordenador. Acá tenemos más datos del ejercicio. Esperemos que se cargue un poco el ordenador para poder continuar. Muy bien. Acá tenemos el resto de datos del ejercicio. Esta la podemos visualizar sin agrandarla. Aquí tenemos las ventas, costo de producción, vendidos, utilidad bruta en venta, los gastos en venta y así, etcétera. Tenemos igualmente cada valor de cada uno, el total en ventas, el total en costo de productos vendidos, la utilidad o pérdida operacional. Muy bien, ahora sí vamos con el ejercicio. Vamos a detallar todo el proceso. Nosotros, para poder realizar todos los otros cálculos, obviamente desde luego no es tan necesario realizar el balance general, pero por llegar a tener un resultado exacto y por eficiencia y eficacia, nosotros tenemos que realizarlo, y para poder entender mejor el tema y aprenderlo en sí, cómo está realizado todo esto. Muy bien, aquí tenemos el balance general del ejercicio. Nosotros procedimos todos los datos del ejercicio que nos dieron a ordenarlos de una manera
como activos corrientes y activos no corrientes, como pasivos corrientes y como pasivos no corrientes. Aquí tenemos ya detallados ordenadamente tal cual como es todos los activos corrientes: caja, bancos, documentos por cobrar, inventario, la finalización en septiembre del 2017 y el inicio del año, que sería en este caso año 0 o año 1 considerado así, pero como tenemos fechas no lo nombramos así. Y acá tenemos la variación de cada uno, que es la resta de el año 0 menos el año 1, es decir, desde la fecha que inicia y la fecha que termina. Esto procedemos a realizar las sumas y nos da un valor, igual en el activo no corriente, y sale un total del activo. Procedemos a ordenar los del pasivo. Todo lo que va es documentos por pagar, nómina por pagar, IES patronal, 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones. En sí va en pasivo casi siempre va, o mejor dicho, va siempre todo lo que nosotros tenemos por pagar para un próximo periodo. Entonces aquí lo ordenamos el final del año, el principio del año, y tenemos la variación. De igual manera, en patrimonio tenemos nuestro capital social, nuestra utilidad del ejercicio. La suma de todo esto nos da un valor. Este valor siempre, el total del pasivo y patrimonio, siempre tiene que ser igual al total del activo. Ahí, para empezar, se dan cuenta que están bien organizados sus datos, bien hechas las operaciones, y podemos continuar con el resto del ejercicio. Ahora nos vamos a ir con los estados de ganancias y pérdidas. Muy bien, ganancias y pérdidas. Aquí tenemos muy bien las ventas, como detalló en los datos. Tenemos las ventas, tenemos el costo de ventas. Nosotros sacamos la utilidad bruta, la resta de las ventas menos el costo de ventas. Esa es nuestra utilidad bruta. Muy bien, ahora gastos en ventas. Nosotros tenemos gastos de publicidad y propaganda. Este dato igualmente nos dio el ejercicio. En gastos administrativos tenemos gastos de arriendo y gastos administrativos honorarios. Tenemos igual, nosotros tenemos, para resolver todo esto, sacamos la utilidad operativa de la resta de todos estos valores, de la utilidad bruta menos los valores de aquí, y nos da un valor de menos 90,129. ¿Qué quiere decir? Nos salió muy bien la utilidad neta, pero ¿qué quiere decir? Que tenemos una pérdida porque sale en signo negativo. Hasta ahí, como nos cuadró con los datos, seguimos todo avanzando, seguimos todo muy bien. No hay fallas aún. Ahora procedemos a realizar nuestra... Perdón, se me salió del ejemplo. Vamos nuevamente. Nos quedamos en la hoja de trabajo. En la hoja de trabajo nosotros detallamos claramente cuáles son actividades operacionales, actividades de financiamiento y actividades de inversión. Empezamos por los activos. Muy bien. Es lo mismo que teníamos en el balance general, pero ahora ya es detallado por actividades de operación, por actividades de inversión y por actividades de financiamiento. Le voy a agrandar un poco para ver si se puede visualizar mejor. Yo creo que ahí ya es estable. Entonces nosotros organizamos al inicio del año y a la terminación del año. Ponemos la desviación nuevamente y aquí ordenamos cuáles van en pagos de proveedores, cuáles van en pagos de sueldos, cuáles van en pagos tributarios, en otros pagos, en cobranzas a los clientes. Si es que tenemos actividades de inversión, las colocamos en actividades de inversión, y de igual manera en financiamiento. En este caso, en los activos solo tenemos pagos de proveedores, pagos tributarios y otros pagos. Esto también debe ser correctamente ordenado, porque si no, de igual manera no nos va a cuadrar el método directo y el método indirecto, desde luego. Esperemos un poquito. Vamos a los pasivos de igual manera. De igual manera organizamos los pasivos: actividades de operación,
Tenemos pago a proveedores, pago de sueldos, pagos tributarios, y aquí sí tenemos actividades de financiamiento, pero por lo que los valores en la desviación sale 0, nos va a dar obviamente 0. Tenemos patrimonio, capital social, obviamente 0, pero si tenemos una utilidad del ejercicio, es la misma que sacamos en los estados de ganancias y pérdidas, que es una actividad de financiamiento. Esto es en los pasivos. Y acá vamos a observar las ganancias y las pérdidas. De igual manera las ordenamos, y para sacar aquí el total de todo, sumamos cada columna: cobranzas de clientes, pago de proveedores, pago de sueldos, pago tributarios y otros pagos. Todo, como les dije, todos los datos deben estar correctamente organizados para que estos valores nos puedan salir correctos y nosotros poder así realizar de una manera correcta y adecuada el método directo de los estados de flujo del efectivo. Ahora vamos a revisar el método directo. Muy bien, lo que nos pidió en el ejercicio. Ya tenemos la operación, la inversión y el financiamiento. Ahora nos toca el método directo y el método indirecto. Aquí tenemos método directo. Aquí organizamos de igual manera actividades operativas, cobranzas por ventas. Tenemos, como dice aquí, menos el pago de proveedores. El pago de proveedores salió en la hoja de trabajo. El rato de sumar toda la columna, que les indicaba que si estaba bien sumado todos los valores, nos iba a salir exactamente este resultado, el que tenemos aquí seleccionado. Este resultado es el que nos va a dar a nosotros si el ejercicio está bien hecho o está mal hecho. Mediante este resultado nosotros nos basamos absolutamente en todo el ejercicio. Si no nos sale este resultado, vuelvan a revisar nuevamente todo, vuelvan a revisar el ejercicio, vuelvan a ver dónde se equivocaron, qué pasó, en qué fallaron y por qué se dio eso. Muy bien, las actividades de inversión. Entonces queda, no tenemos actividades de inversión en este ejercicio. En el caso que fuera, de igual manera tuviéramos que llenar los datos. Actividades de financiamiento no las tenemos, desde luego, y acá tenemos un aumento, disminución del efectivo. Tenemos el menos de muy bien, ¿sí ven? Entonces aquí da la suma del activo excepto la depreciación y caja, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos el saldo del efectivo al inicio del ejercicio. Al inicio del ejercicio queda cajas y bancos, y acá tenemos el saldo del efectivo al final del ejercicio. Si no nos da aquí este resultado de la suma de los dos, de igual manera revisen en qué momento se equivocaron, porque tiene que darnos este resultado. Porque de igual manera, si no nos da este resultado, olvídense, estamos jodidos, compañeros, no nos salió el ejercicio. Entonces vamos a la conciliación del resultado neto del efectivo y equivalente al efectivo proveniente de las actividades de operación. Tenemos la utilidad neta del ejercicio más la depreciación del periodo. Muy bien. Tenemos ajustes por cambios en el activo y pasivo. Tenemos gastos pagados por anticipado, lo cual nos dio en la hoja de trabajo. Los gastos por anticipado. Tenemos la suma de todos los impuestos en el pasivo, que es acá. Tenemos los documentos por pagar comerciales y tenemos los documentos por pagar anticipado, que es la suma en el activo excepto la depreciación y caja, la suma del resto de valores excepto la depreciación y la caja. Muy bien, acá nos da la suma de todo esto, nos tiene que dar nuevamente el mismo resultado. Ya, si nos cuadra la suma de las actividades operativas, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento con el efectivo proveniente de actividades de operación, compañeros, déjenme decirles que ustedes han hecho el ejercicio correctamente. El ejercicio está bien hecho, no tienen por qué preocuparse. Para realizar el método indirecto es tal cual la misma manera, pero de una manera inversa. El ejercicio prácticamente ahorita nos salió. Todo está correcto. Para un próximo ejemplo espero que les esté quedando claro cómo organizarnos. Todo empieza para mí
mi manera de resolver el ejercicio fue desde el balance general. El momento que ubicamos una vez correctamente eso, y se puede, de ahí las ganancias y las pérdidas, se da por solito casi ya todo el ejercicio, casi se va finiquitando. Hay por ahí una otra situación de cuadrar valores en la hoja de trabajo que estén bien organizados y ejercicio solucionado. El resto es solo reemplazo de valores y listo, se acabó. Entonces acá tenemos el método indirecto, tenemos como actividades de operación la utilidad neta del ejercicio, que es esta. Tenemos más la depreciación, tenemos menos la utilidad en venta de activo fijo, no la tenemos. Estos restos de valores no tenemos. Entonces procedemos a realizar la operación, la suma de todo esto, y nos vuelve a dar el mismo resultado. Está bien, compañeros. Nos salió el efectivo acto proveniente de actividades de operaciones este. En las actividades de inversión no las tenemos, actividades financieras no las tenemos. Y de igual manera, el aumento o disminución del efectivo, el saldo del efectivo al inicio del ejercicio y el saldo del efectivo al final del ejercicio. Muy bien, compañeros, aquí hemos podido observar que el ejercicio nos ha salido correctamente, la tarea la hemos podido realizar adecuadamente y espero que les haya quedado claro cómo se realiza un estado de flujo del efectivo, qué es el mismo, en qué se clasifican las actividades de operación, de inversión, de financiamiento, sus entradas, sus salidas, que las expliqué obviamente antes del ejercicio. Espero que todo haya quedado claro y muchas gracias, estimado tutor y compañeros. Hasta una próxima ocasión.